días, doctor, a su persona y a los compañeros que están en sala, ¿no? A nosotros nos ha tocado exponer el tema número 7, que es estados de excepción. El punto número 1 lo va a hacer mi compañero, va a hacer mi compañero Juan Miranda. Bien, licenciado, compañeros, tengan antes muy buenos días. Vamos a exponer lo que es el tema número 7 de Derecho Constitucional. El estado de excepción. Bueno, el estado de excepción es el derecho constitucional, un reglamento de excepción que puede ser declarado el gobierno de un país en situaciones especiales. El concepto de teoría de política fue acuñado por el jurista alemán Carl Schmitt, constituida como la situación extrema del Estado, en la que el gobierno ejerce su facultad de determinar el enemigo público, transcediendo si es necesario en estado de sitio, con el fin de proteger el bien del público, el bien de la sociedad y de sus ciudadanos. También el estado de excepción en otros países como en España se dividen en tres: el estado de alarma, estado de emergencia, estado de sitio. A continuación también mi compañero va a exponer lo que es el estado de sitio, ¿no? Y continuando con el subtítulo 1, concepto de orden público. Bien, hay muchos conceptos de orden público, en la cual uno es el conjunto de normas, reglas y principios que regulan el desenvolvimiento armónico de la sociedad. Se considera por su fundamental importancia en la existencia digna de ella. Y a los compañeros que están en sala, ¿no? A nosotros nos ha tocado exponer el tema número 7, que es estados de excepción. El punto número 1 lo va a hacer mi compañero, Juan Miranda. Bien, licenciado, compañeros, tengan antes muy buenos días. Vamos a exponer lo que es el tema número 7 de Derecho Constitucional. El estado de excepción. Bueno, el estado de excepción es el derecho constitucional, un reglamento de excepción que puede ser declarado el gobierno de un país en situaciones especiales. El concepto de teoría de política fue acuñado por el jurista alemán Carl Schmitt, constituida como la situación extrema del Estado, en la que el gobierno ejerce su facultad de determinar el enemigo público, transcediendo si es necesario en estado de sitio, con el fin de proteger el bien del público, el bien de la sociedad y de sus ciudadanos. También el estado de excepción en otros países como en España se dividen en tres: el estado de alarma, estado de emergencia, estado de sitio. A continuación también mi compañero va a exponer lo que es el estado de sitio, ¿no? Y continuando con el subtítulo 1, concepto de orden público. Bien, hay muchos conceptos de orden público, en la cual uno es el conjunto de normas, reglas y principios que regulan el desenvolvimiento armónico de la sociedad. Se considera por su fundamental importancia en la existencia digna de ella, como el orden público, ya que sin esos preceptos la vida en común se convertiría
en un caos. Otro concepto también son los principios, las normas o instituciones que pueden ser religiosas, morales y jurídicas. Estos a veces se confunden entre sí. Otro concepto también es el orden público. El orden público es la situación de la norma fundamental de las situaciones públicas privadas en las que las autoridades ejercen sus atribuciones propias y las personas ejercen pacíficamente sus derechos y libertades. Otro concepto también es el conjunto de principios e instituciones que se consideran fundamentales en la organización social de un país y que se inspira en su ordenamiento jurídico, limitación de la libertad que se pueden evitar el derecho de otra persona. También en el subtítulo número 1 del concepto de orden público es el desarrollo armónico de la actividad social en base del cumplimiento de los deberes y respeto de los derechos de todo y cada cual. El orden público resulta del fundamento normal de las instituciones dentro del ordenamiento jurídico nacional. El orden público no se puede imponer por fuerza, sino como ha pasado en el año 2019 cuando la presidenta de facto Yanine Áñez ha entrado en su gobierno, ¿no? En la cual nos ha prohibido el derecho de libertad, el derecho de la expresión, de libertad de expresión, incluso ha habido persecuciones en su derecho, nos han prohibido lo que es el derecho a la libertad y muchas cosas también que nos ha prohibido este gobierno de facto, mientras en el orden público no se puede imponer por fuerza, ¿no?, de gobiernos de facto, ya que toda coacción es el equilibrio de las fuerzas sociales en base al orden. No debemos olvidar también que el orden público se practica en beneficio del pueblo, que se goce de derechos, garantías y libertades. Las reconoce a todos los ciudadanos. Prácticamente en el estado de excepción no nos pueden limitar nuestros derechos según la Constitución, según a lo que nos ha emanado, ¿no?, la Constitución política del Estado, ¿no? Bueno, también como segundo punto es la conservación del orden público. Como sabemos también, a todo ciudadano o en toda sociedad nos interesa lo que son el orden público, porque se requiere de paz para poder trabajar y para poder progresar. Pero también hay en toda sociedad, hay focos de conflictos, donde hay grupos donde empiezan a chocar, como por ejemplo puede haber, como el año pasado en el 2019, ha habido grupos cuando era la pandemia, había personas que querían que la cuarentena se cesara, y había otros ciudadanos que querían hacer cumplir la cuarentena, y entonces ha habido enfrentamientos. Eso es donde puede el orden público, donde puede deshacer, ¿no? También hay normativas y mecanismos para resolver estos conflictos dentro del margen.
cuando los conflictos se salen del margen y amenazas de trastornar o trastorna el orden público, apela la norma de excepción que pueden conjugar rápidamente la situación evitando la consumación de daños mayores. A continuación va a continuar mi compañero Ariel. Bueno, gracias. Nuevamente, doctor, es un placer saludarle. De la misma forma, compañeras y compañeros presentes, tengan muy buenos días. Bueno, mi nombre es Ariel Rodrigo Agnonina, estudiante de la carrera de Derecho. En esta oportunidad me voy a permitir dar continuidad con la exposición del tema estado de excepción, título número 3, concepto de estado de excepción. Bueno, doctor, compañeros, quiero indicar, según la nueva Constitución, el estado de excepción nos indica que es un mecanismo diario de apoyo al gobierno central, al cual recurre, ¿no? Con la finalidad de devolver lo que es la calma, la tranquilidad, ya sea en una parte del territorio o en todo el territorio nacional, según siempre viendo las necesidades. También quiero indicar, citando a algunos autores, algunos cientistas como Osorio, nos indica de que el estado de excepción es una medida que adopta el poder público para lo que es, en todo caso, deportar las facultades del poder ejecutivo, en todo caso sería el presidente de un estado, ¿no? Esta medida se daría con la finalidad de poder lo que es mantener el orden público. También citando a otro autor como lo que es del MISAC, él también nos indica de que el estado de excepción también se lo puede denominar como un estado de sitio. También podemos indicar de que es como, él indica de que es una situación tanto jurídica como una situación política de excepción en la que el gobierno impone restricciones a algunos derechos fundamentales, como ser el caso de la inviolabilidad al domicilio, inviolabilidad a las correspondencias, la libre transferabilidad, y algunos derechos fundamentales más, como ser a la libertad de expresión. Todo eso, doctor y compañeros. Por otro lado, también quiero indicar de que el estado de excepción se puede indicar de que se da, ¿no?, en ciertos derechos, es cuando se da ciertos derechos y garantías de que la constitución política de un país, en todo caso de nuestro país, que nos ampara o que nos otorga, se puede suspender o restringir, siempre y cuando exista una causa mayor que lo justifique. Por otro lado, nos indica de que el Poder Ejecutivo, el presidente, podrá decretar el estado de excepción en todo el territorio nacional, ya sea en una parte del territorio nacional, siempre y cuando todo esto sea necesario, ¿no? Suponemos, el estado de excepción, el presidente no puede decretar, por decir, existe un conflicto armado en un determinado municipio o en un determinado lugar, entonces el Poder Ejecutivo, en todo caso el presidente, no puede restringir, por decir, todo un departamento, siempre tiene que realizarlo lo más corto posible, es lo que indica, doctor y compañeros. Ahora, en cuanto a los requisitos para dictar lo que es el estado de excepción, es cierto de que se tiene algunos requisitos, no se puede dictar el estado de excepción en cualquier momento. Uno es la existencia de una grave amenaza del Estado. Eso se refiere, ya sea de forma interna o puede ser de forma externa. Eso se refiere a que puede existir, tal vez para
me olvidé, doctor. Eso se da más o menos para derrocar a un gobierno, podríamos indicar. Cuando existe un conflicto armado, nos dice, ¿no? Ahora, por otro lado, también hay otro requisito para dictar el estado de excepción, la autorización legislativa. Eso también es un procedimiento que tiene que hacer, no simplemente basta que el Poder Ejecutivo, en todo caso el presidente o la presidenta de un Estado, puede dictar directamente. En todo caso, tendría que autorizar lo que es la Asamblea Legislativa en un determinado tiempo, no mayor a 72 horas. Otro de los requisitos es la temporalidad de la situación de emergencia. Esto también se refiere de que el estado de excepción tiene un determinado tiempo, ¿no? Como indica, no mayor a 60 días. Y en algunas ocasiones se puede ampliar hasta un plazo máximo de lo que es 90 días. Otro de los requisitos para dictar lo que es el estado de excepción puede indicar la grave convulsión interna o conflicto armado dentro de un territorio nacional. Esto también se había visto en sesiones anteriores, cuando se ha dado las elecciones nacionales, y ha habido un poco de conformidad de parte de algunos ciudadanos, ha habido grupos de choque en donde ya no se ha podido controlar lo que es el orden público. Ha habido enfrentamientos entre ciudadanos, en estas situaciones también se podría dar, dice, ¿no? Lo que es el estado de excepción. Mediante la prensa, algunas redes sociales, se decía de que el Estado podía evitar lo que es el estado de excepción, ¿no es cierto? Entonces, pero tampoco ha sido así, ¿no es cierto, doctor y compañeros? También, por otro lado, puedo indicar de que el estado de excepción se puede dictar cuando ocurra algunos desastres naturales. Eso también, doctor, creo que mencionó de que por el tema de la salud también se decía de que el gobierno central podía dar lo que es estado de emergencia, decía, ¿no? También suele referido a este tema. Esto en cuanto puedo indicar, doctor y compañeros, voy a dar paso a el compañero Juan Carlos. Bien, muy buenos días, doctor, compañeros en sala, que tengan un buen día, ¿no? Continuando con el tema, me toca el punto 5, que son características. Bueno, en características tenemos el sitio preventivo y represivo. Bueno, este sitio que es preventivo y represivo ha sido muy debatida, ¿no? Dentro del país y fuera del país. Este sitio ha perdido mucha actualidad porque el sitio actualmente se aplica tanto para prevenir como para reprimir, ¿no?, las alteraciones de orden público. Autoridad competente. Bueno, según el artículo 137 de la nueva Constitución Política del Estado, nos dice que para poder decidir y decretar, el órgano competente es el Ejecutivo, ¿no? Esto a través del presidente del Estado. Sin embargo, la Asamblea Legislativa autoriza la declaración del estado de excepción en un plazo no mayor a 72 horas. Extensión. El artículo 137 nos dice, ¿no?, que en caso de peligro para la seguridad del Estado, amenaza externa, conmoción interna o desastre natural, la presidenta o el presidente del Estado tendrá la potestad de declarar el estado de excepción en todo o en parte del territorio donde fuera necesario. Aquí nos dice que el estado de
de excepción o de sitio es autorizado en un lugar o en todo el país si es necesario, ¿no? Si una convulsión o un desastre ocurriera en un departamento, es ahí donde se autoriza, ¿no? En el lugar donde ocurrió el desastre o ya dije, o un disturbio puede ser, ¿no? Vigencia de los derechos fundamentales. El estado de excepción no se suspende en ningún caso los derechos fundamentales y sus garantías, así como el debido proceso. Cuenta del estado de sitio. Está considerado que el desempeño de la función pública y la autoridad máxima, que es el Ejecutivo, con mayor razón debe ser quien responda del uso que se haga, ¿no?, de las facultades